Caballeros, permítanme ponerles el tema sobre la mesa porque hoy el asunto que nos compete es la inseguridad que se registra en las carreteras de nuestro país. Estamos hablando de asaltos masivos, de levantones, de ejecuciones, desapariciones, en fin. Hoy, aunque la percepción de seguridad en las carreteras ha mejorado, pues en los hechos es más inseguro transitar por ellas y vemos alertas también por parte de algunos otros países. La pregunta que hoy pongo sobre la mesa es: ¿quién controla las carreteras y autopistas de nuestro país? Me despido, pongo este tema sobre la mesa, que tengan una excelente tarde. Gracias, Magda. Vaya tema que nos deja Lalo, porque definitivamente es uno de esos grandes temas que se desprenden del problema mayor todavía, que es el de la inseguridad que se vive en el país. Ya lo habían dicho autoridades extranjeras, principalmente de los Estados Unidos, más del 30%, conservadoramente hablando, del territorio mexicano estaría cooptado o en manos del crimen organizado. Y ahora este tema que es particularmente delicado porque pues finalmente son las arterias de nuestro país, las vías que comunican, las vías que utilizamos los mexicanos para trasladarnos de un punto a otro. Pero sin más preámbulo, mencionemos nada más los 3 puntos más neurálgicos que ya se han dicho en este programa. Uno, en primer lugar, la carretera número 150D en el tramo que va de Puebla a Córdoba en Veracruz, tiene por lo menos 22 denuncias en lo que va del 2020. El tramo de la carretera 37D, que corresponde al trayecto Uruapan-Lázaro Cárdenas en Michoacán, con 17 robos a particulares documentados, porque evidentemente hay más casos todavía. Y una tercera, la carretera número 97, que va de Urracas al entronque de la carretera Matamoros-Reynosa, con 12 robos. Y agregaríamos este caso que es digno de la mejor serie de Netflix o de Expedientes X, ¿no?, que tiene que ver con esta carretera del tramo Monterrey-Nuevo Laredo, en el ya tramo 26, en el kilómetro 26, donde nos documentaban hace un momento, se reportan por lo menos 70 personas desaparecidas en las más extrañas circunstancias. Vaya que es un tema, y vaya que no quiere decir que todo el país esté en llamas o que todas las carreteras del país estén en esta situación, pero basta con una para que se vaya creando la percepción de que viajar en este país por carretera es sumamente peligroso. Lalo. Sí, Víctor, mira, aquí llama mucho la atención estos 3 puntos, los más, bueno, los 4 que acabas de mencionar, sí, efectivamente, los más riesgosos para circular en tu automóvil o los transportistas en los camiones o bien el transporte de pasajeros. 3, al menos, muy bien documentados, incluso, Víctor, el horario en el que la delincuencia hace de las suyas, que es entre las 0 horas y las 2 de la madrugada. Si ya se sabe dónde están, ya se sabe a qué horas operan, dónde está la Guardia Nacional, dónde está el Ejército Mexicano, dónde está la Marina, dónde está la estrategia de seguridad del gobierno federal. No es un tema nuevo, desde luego que no. La Canacar ha venido desde el año 2012 informando del incremento en el robo a sus unidades en las carreteras de México, pero estos datos que tú nos acabas de dar, Víctor, que son del 2020, que son los más frescos, que son los que le competen a esta administración pública federal, ¿dónde están? Entonces, ¿en manos de quién estamos los mexicanos? ¿Y por qué no se nos puede garantizar ese derecho constitucional de libre tránsito en nuestro país sin el riesgo o sin el temor o pavor de saber si es que vamos a llegar vivos o vamos a llegar completos o vamos a llegar con nuestro automóvil, o bien los transportistas si es que van a regresar sus unidades y sus choferes? Son temas que en verdad preocupan, y el problema que yo le veo, Víctor, no sé qué opines tú, es que al parecer no se están ocupando del problema cuando sí debe haber preocupación y ocupación. Claro, preocupación y ocupación, pero esto tiene mucho que ver con una práctica que es muy común en nuestras autoridades, el patear el bote o el echarse la bolita unos o a otros. Y aquí hablamos que muchos de estos casos que se presentan es el resultado de la falta de coordinación entre los diferentes estratos de gobierno, ya sea a nivel federal, nivel estatal, nivel municipal, que con mucha frecuencia, más que trabajar en comunión, trabajan de manera enfrentada o entre el sospechosismo unos de otros, y total, la falta de coordinación que es aprovechada por el crimen organizado principalmente, y que es muy hábil. Ahora sí, es un crimen debidamente organizado y que se enfrenta a la desarticulación y a la desorganización de las autoridades oficialmente establecidas, y que termina generando este tipo de señalamientos. Llama la atención cómo muchos de estos puntos, Lalo, son
particularmente los limítrofes o las partes en donde empieza un estado y comienza el otro, y en donde precisamente se representa como una especie de hoyos negros de factores de tierra de nadie, tierra de limbo, donde no actúa ni una autoridad ni la otra, y que al tiempo, cuando ocurren los hechos, pues se van peleando por metros. Es increíble, ¿no? Cómo se echan la bolita al decir, es que en el kilómetro a mí me toca el del 23 al 24, como fue en el 23, es tu tema, no es el mío. Caray, eso es penoso y lamentable, pero eso habla no solo de descoordinación, habla también de problemas entre autoridades, habla también de muchas filtraciones, porque evidentemente estos grupos no podrían trabajar si no tuviesen información privilegiada, y pues bueno, ahí vemos las consecuencias. Yo lo lamento terriblemente porque más en este periodo vacacional, pues va quedando la percepción, ¿no?, de que tenemos carreteras sumamente peligrosas. Claro, y va más allá de la percepción, porque casos hay muchos, Víctor. Mira, es cuestión de meterte a las redes sociales, hay que meternos a Facebook, hay que meternos a Instagram, y las historias de terror que viven tanto choferes de unidades de carga como de pasajeros, y también ciudadanos comunes y corrientes que tienen que viajar de un estado a otro, de una ciudad a otra. Y aquí el problema es entonces, lo que decía hace un momento, ¿no? Si ya sabemos en cuáles son los puntos álgidos, ¿por qué no enviar unidades hacia allá? Si bien no por carretera, ¿dónde están los helicópteros? ¿Dónde está la fuerza del Estado mexicano para poder contener la escalada de violencia en nuestro país? Y en lo que mencionabas hace un momento, Víctor, mira, si queremos que la policía estatal se haga cargo también de las carreteras, pues simplemente no vamos a poder, porque no hay elementos suficientes, porque no tienen la capacitación, porque las unidades que tienen simplemente son viejas, son obsoletas. ¿Quiénes tendrían en su poder hoy la fuerza, el recurso para poder hacerlo? Pues el gobierno federal, a través de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, ya que nunca regresaron a sus carteles como fue prometido. Entonces, pues vamos a emplearlos, pero vamos a emplearlos bien, bajo una estrategia real en términos de seguridad completa, Víctor. Necesitamos una policía municipal muy bien capacitada, muy bien dotada, que sea la policía preventiva. Requerimos de una policía estatal muy bien dotada y capacitada para que sea una policía que sea la que esté dando rondines por los distintos puntos de las ciudades y los ingresos a las carreteras. Y una policía federal o una policía que esté a cargo del gobierno federal con una estrategia específica en cada uno de los puntos donde más aqueja la parte de la inseguridad en nuestro país, que se encargue precisamente de atacar, no de prevenir, sino de atacar y actuar en consecuencia, porque si no vamos a estar hablando 2 o 3 sexenios más sobre este mismo tema y va a ser el cuento de nunca acabar. Promesas nos las han dado todos. Felipe Calderón nos prometió seguridad, Enrique Peña Nieto hizo lo propio, Andrés Manuel López Obrador hace lo mismo. ¿Y quiénes estamos sufriendo las consecuencias? Los que no tenemos quien los cuide. Ellos sí, ellos tienen mucha gente alrededor que los cuidan, que los protegen, muy bien armados y muy bien preparados. Nosotros, pues, estamos a nuestra suerte, ¿no crees? Sí, que es otro punto interesante, importante, medular en esta problemática, ¿no? La capacitación tan diferente y tan diferenciada que hemos tenido entre nuestros cuerpos policíacos. Se ha abandonado a las policías locales, a las municipales. Los gobernadores de los estados, a su vez, también con frecuencia patean el bote y le echan la culpa a la federación que intenta tener un cuerpo central de vigilancia, pero está claro que no. Lo hemos escuchado infinidad de veces, Lalo, no por nosotros, sino por los analistas que hemos tenido en esos espacios y que definitivamente saben más del tema que nosotros. Solo capacitando a las policías debidamente, a las policías locales, a las policías estatales, municipales, dándoles herramientas adecuadas, su armamento, dándoles los salarios, los sueldos que debe de tener un policía que arriesga su vida día a día, dándole seguridad, dándole certidumbre y sobre todo capacitaciones, cómo podemos enfrentar el problema. Mientras se quiera ver esto de una manera global y amplia a través de una Guardia Nacional, pues va a pasar lo que está ocurriendo, ¿no? Policías que no quieren vigilar porque no tienen la capacitación, porque tienen miedo, no tienen la mística,
porque saben que no van a ser incapaces de enfrentar lo desconocido, como en el caso de esta carretera Monterrey-Nuevo Laredo, donde hasta los propios policías tienen miedo a transitar en la madrugada. Entonces eso te da una idea, ¿no? Es lamentable lo que está ocurriendo en este sentido y lamentable que se esté dando precisamente en este periodo de vacaciones. Así es, y hay situaciones en las que tienen que circular a fuerzas de madrugada, Víctor, sobre todo los que transportan frutas, verduras, hacerlo durante el día en cajas que no son refrigeradas, pues es prácticamente pues echar a perder la carga, entonces se tiene que hacer durante la noche, madrugada, para que lleguen frescos los productos a su destino y lamentablemente, fíjate, todo lo que conlleva, no es nada más la pérdida de un transporte, la pérdida de vida, sino la pérdida de toda una economía que depende de que ese transporte con su carga llegue a su destino final. Fíjate, en este caso, los tramos, pues ya sabemos, ¿no? Los transportistas, los camiones que mueven mercancía y que trastocan toda la actividad económica de regiones completas que están esperando los insumos o que están esperando las refacciones o el material y que no llega, el encarecimiento de los seguros, el terror. Pero ahora agrégale el terror que genera lo desconocido, ¿no? Como es en el caso este de Monterrey-Nuevo Laredo, donde han desaparecido más de 70 personas y no se sabe bien a bien por qué desaparecieron. Porque ni siquiera sus pertenencias o las unidades o los camiones fueron robados, sino simplemente desaparecieron, como en la peor historia de Dimensión Desconocida, ¿no? No dudes que en un tarde que temprano vayan a hacer una serie sobre esta parte, ¿no? Porque es auténtica y verdaderamente un verdadero triángulo de las Bermudas, pero en nuestro país. Así es el mundo kafkiano en el que nos ha tocado vivir, sobre todo nuestro México tan kafkiano que si Kafka viviera, pues se volvería a morir. O sería costumbrista, como dicen, ¿verdad? Sería un escritor costumbrista. Muy bien, Lalo, te mando un saludo afectuoso. Gracias, igualmente, Víctor, un fuerte abrazo, un placer poder compartir este espacio contigo.